2. La semana pasada habíamos empezado con el capítulo 1, empezamos con el capítulo 2. El capítulo 2 habla sobre el sueño de Nabucodonosor, aquella estatua grande, la cual el Señor le tenía un mensaje tanto para Daniel como para el rey en ese momento. Amén. Habíamos hablado la semana pasada sobre la primera parte de esta estatua. Se dijo que la estatua estaba dividida en 4 partes. La primera era hecha de oro, la segunda era hecha de plata, la segunda de hierro y la otra de bronce y barro cocido. Amén. La semana pasada habíamos hablado que su primera parte, que estaba en oro, era representado por el imperio babilónico, ¿recuerdan? Y la segunda, que la vamos a empezar a tocar el día de hoy, vamos a descubrir qué representación tiene. Vamos a leer el verso 32 del capítulo 2. Ya tú sabes que yo estoy aquí en el sonido. Dice, la cabeza de esta imagen era de oro fino. La primera parte que habíamos hablado la semana pasada. 2, versículo 32 de Daniel. Bueno. Ok. Después dice, su pecho y sus brazos de plata. ¿Qué representación tiene esto? La semana pasada habíamos dicho que la cabeza era representada o estaba bañada en oro, representaba el imperio babilónico. El imperio que representa esta parte es el imperio medo-persa. ¿Ok? Daniel 7:5, rápidamente. Ale. Trata de apartarle todo puesto que me con frío. Dice, y de aquí otra segunda bestia semejante a un oso, la cual se alzaba de un costado más que del otro, y tenía en su boca 3 costillas entre los dientes, y le fue dicho así: levántate, devora mucha carne. Adentro, saca el cuaderno y la Biblia. La semana pasada habíamos hablado de que el versículo 2 tenía que ver con el capítulo 2 tenía que ver con el capítulo 7, ¿verdad? Que los dos iban unidos. El capítulo 2 era una revelación del Padre hacia Nabucodonosor. Y el capítulo 7 era una revelación del Padre hacia Daniel. Y que los dos tenían mucho que ver. Entonces, este versículo 5 del capítulo 7 tiene que ver con este imperio medo-persa. Es representado por un oso. Vuelvo y leo el texto. Dice que era semejante a un oso, la cual alzaba de un costado más que del otro y tenía en su boca 3 costillas entre los dientes. Este imperio comienza con Meda como factor predominante, situación que cambia cuando Ciro II el Grande une a medos y a los persas formando uno solo, que es lo que se conoce hoy en día a través de la Biblia como la nación medo-persa. Eran 2 naciones distintas que fueron unidas por una sola. ¿Para poder lograr qué? Para poder lograr un ataque hacia el imperio babilónico, el cual destruyeron y quedaron ellos en ese momento reinando. Este imperio era gobernado por dos gobernadores, uno de cada región. Uno era de Medo, uno era de Persia, que era Darío y era Ciro. La figura del oso, que se levanta más de un lado que del otro, es interpretado como la supremacía lograda por los persas sobre los medos. ¿Qué quiere decir esto? Que los persas eran más fuertes que los medos, tenían mayor ejército, mayor capacidad en batalla, y aunque ellos se unieron, como por decirlo de alguna manera, la delantera la tenían los medos. Las 3 costillas en su boca como el dominio sobre Lidia, Babilonia y Egipto. Cuando ellos se unen, derriban estos imperios, Babilonia, Lidia y Egipto.
A Lidia lo derrocan en el 546 a.C., a Babilonia en el 539 a.C. y Egipto en el 525. Darío I el Grande sube al poder después de Cambises y entra en contacto con los griegos del Egeo. Realiza una incursión contra los escritas y somete también a varios príncipes del Indo. Darío era el rey o el emperador en este momento de Medo. Ciro era el representante de Persa, Darío era el de Medo. Ellos estaban adelante en las conquistas. Darío era un gobernador súper inteligente, era sagaz y tenía la capacidad en esta conquista. Los tres reyes mencionados en Daniel 11.2, vamos a leer Daniel 11.2. El que lo tenga comparte la lectura. Esto que le estamos hablando ahorita, mis hermanos, es parte de la historia, ¿ok? La Biblia habla o refleja sobre esto, pero la historia te da los detalles más a profundidad. Estos años, estas representaciones de Lidia, Babilonia y Egipto, esta es a través de la historia. Amén. Daniel 11.2. Ajá. Los reyes del norte y del sur. ¿Ok? Ajá. Y ahora yo demostraré la verdad. He aquí que aún habrá 3 reyes en Persia, y cuarto se hará de grande riqueza más que todos ellos. Y al hacerse fuerte su riqueza, levantará a todos contra el reino de Grecia. Fíjense que dice que hay 3 reyes en donde, en Persia, ¿verdad? Gracias. Y que se va a levantar un cuarto rey que va a ser más fuerte que estos otros 3, unirá las naciones e irán contra Grecia. ¿Quiénes son estos 3 reyes? Según la historia, estos 3 reyes son representados por Cambises, Pseudo Esmerdis y Darío Histaspes. ¿Ok? No me culpen por los nombres, yo no se los puse. Échenle la culpa a la mamá de cada uno. ¿Ok? Estos 3 reyes fueron representados como los reyes de Persia. El cuarto rey, Jerjes I, fue inmensamente rico. Invadió Grecia y se conoce en el libro de Esther como Asuero. Fue sensual, corrompido, déspota, insidioso. Era el emperador de Babilonia, quien conquista a Israel, permitido por el Señor, por todos los sucesos que vamos a empezar a mencionar a partir de ahora. Este imperio, según la revelación que le da el Señor a Nabucodonosor, y se lo revela a través de una interpretación Daniel, dice que vio una estatua grande, que estaba dividida. La primera división, que era la parte de la cabeza, estaba hecha ¿de qué? De oro, ¿verdad? La segunda, que tiene que ver con los hombros y los brazos, está hecha de plata y es la representación de Medo-Persa. Babilonia en cabeza, viene Medo-Persa, quien derriba a Babilonia con otras naciones, empiezan a reinar ellos y entra en juego otra nación que derriba a los Medo-Persas. ¿Quién es esta otra nación? Vamos para atrás, capítulo 2, versículo 32, la segunda parte del versículo. Sale lo que es la cabeza, lo que es el pecho y los brazos, y viene el vientre y los muslos de bronce. Tercer imperio, ¿ok? Vamos ahora al versículo 69 del capítulo 7. Como les dije, estos 2 capítulos tienen que ver el uno con el otro.
Por eso es necesario, el 69 no, perdón. Me avisas, Pablo. Ya le voy a decir cuál. Pero me lo vas a dar a mí primero. Empecemos con el gráfico. Empecemos con el gráfico porque hay que marcar. Ya no se vaya a poder. Ya va que se me fue. Dice, después de esto miré y he aquí otra semejante a un leopardo con 4 alas de ave en sus espaldas. Tenía también esta bestia 4 cabezas y le fue dado dominio. Aquí hablamos de una tercera bestia representada por el imperio griego. Si leemos lo que les comenté anteriormente, cómo cierra el imperio de Medo-Persa, dice que ellos fueron a conquistar ¿qué? Grecia, y según la historia dice que Grecia los venció, ¿ok? Empezando entonces Grecia a ser el tercer imperio en el juego de lo que el Señor tiene para con nosotros. Esto tiene que ver, hermanos, con las 70 semanas de Daniel, ¿ok? Entonces, vientre y muslos de bronce, imperio griego, representado por un leopardo con 4 alas de ave y 4 cabezas. Parte de la historia. Un rey valiente, Filipo II, rey de Macedonia, unifica a Grecia y muere en el año 336 a.C., sucediéndole en el trono su hijo Alejandro, quien a pesar de su edad fue reconocido como jefe supremo de la Liga Griega. Alejandro nació en Pela el año 365 a.C. Desde muy niño estuvo rodeado de hombres excepcionales como Aristóteles, de soldados valientes, de gran estrategia y de hombres de ciencia. Paréntesis. Habíamos dicho, o se les ha hablado, que en la historia, el último libro del Antiguo Testamento es ¿cuál? ¿Cuál es el último libro del Antiguo Testamento? Malaquías, ¿verdad? Y el primero es del Nuevo, Mateo. En ese transcurso entre Malaquías y Mateo hubo 455 años de silencio. ¿Cómo de silencio? Donde el Señor no dijo absolutamente nada. No hubo nada escrito, porque ya lo había dicho todo anteriormente lo que iba a pasar durante ese tiempo de silencio. Ese tiempo de silencio se empieza a cumplir con esto. Esta parte de la historia está reflejada en esos 455 años de silencio. ¿Ok? Este Alejandro del que estamos mencionando aquí, ustedes lo han visto puede que en un libro, en película, y es conocido como Alejandro Magno o Alejandro el Grande. ¿Ok? Este es el Alejandro que menciona la Biblia. La Biblia no te dice Alejandro, pero te habla de un conquistador que va a pasar por todo esto que le estamos dando referencia ahorita. Ok. En el año 334 a.C. irrumpe en Asia con un ejército de 35.000 efectivos muy competentes. Logra vencer a los persas en Anatolia. Junto al río Granco vence de nuevo a los persas, ocupa Frigia y Giorgio, su capital. Corta con su espada un nudo complicadísimo, que según la tradición y la cultura se le daría el imperio de Asia a quien lograra desatarlo. De aquí surge la leyenda del nudo gordiano. ¿Ya? De Alejandro se ha dicho, él ya estaba en las puertas, se enteraba de que él estaba conquistando un lugar ya cuando estaba en la puerta de esa nación. Nadie sabía nada. Sabían cuando salía de su casa, era cuando ya estaba en el lugar. Era sagaz, era estratega, era súper inteligente. Amén. En Arbela derrota totalmente a los persas junto al río Tigris, adueñándose así de toda Mesopotamia, Babilonia y Susa. Vean todas las naciones que
emperador, este conquistador, empieza a agarrar. En sucesivas campañas llega hasta más allá del río Indo, teniendo que regresarse porque su ejército rehusó a seguirle. El 13 de junio del 323 a.C. muere en Babilonia de una repentina enfermedad. ¿Dónde vamos a encontrar eso en la Biblia? Daniel capítulo 11, a partir del versículo 2 hasta el 5. Dice: y ahora yo te mostraré la verdad. He aquí que aún habrán 3 reyes en Persia, y el cuarto se levantará con grandes riquezas más que todos ellos, y hacerse fuerte con sus riquezas levantará todos contra el reino de Grecia. Se levantará luego un rey valiente. Este rey valiente se refiere a... No voy a continuar hasta que me digan el nombre. Alejandro. Ay, papá. El cual dominará con gran poder y hará su voluntad. Pero cuando se haya levantado, su reino será quebrantado y repartido hacia los 4 vientos del cielo, no a sus descendientes, ni según el dominio con el que dominó, porque su reino será arrancado y será para otros fuera de ellos. Y se hará fuerte el rey del sur, más de uno de sus príncipes será más fuerte que él, y se hará poderoso, y su dominio será grande. Habla sobre la subida y la caída de Alejandro Magno. ¿Ok? Conquistará. Según la historia, muere en extrañas circunstancias en Babilonia. Parte de la historia dice que fue envenenado por uno de los emperadores romanos llamado César, quien estaba en conquista de la emperatriz de Egipto llamada Cleopatra III. Cuando Alejandro empieza a rondar a Cleopatra, el emperador romano César empieza a sentir celos porque él quiere, aparte de conquistar Egipto, quiere estar con Cleopatra. Muere en extrañas circunstancias, según la historia se dice, de que fue envenenado por César. Después de su muerte, el reino fue dividido en 4 partes, según lo que se mencionó hace un momento. Ptolomeo gobernó en Egipto y Chipre. Casandro agarró Macedonia, Tesalia y Grecia. Seleuco Nicanor agarró Babilonia y toda la parte oriental. Lisímaco con Tracia y Capadocia, dándose con esto fiel cumplimiento a lo que se profetizó en Daniel 11:3. Las luchas sucesivas que realizaron estos generales entre sí dio como resultado que solo 2 de ellos prevalecieran, Ptolomeo en el sur y Seleuco Nicanor en el norte, dándole exacto cumplimiento a la palabra de Dios según el versículo 5. Se repartió todo por 4 emperadores. 2 de ellos se adueñaron aún más de los demás, dándole guerra, dándoles batalla para quedarse con el resto, que venía siendo Ptolomeo y Seleuco Nicanor. Vuelvo y repito, esto es, hermanos, parte de lo que es la historia bíblica. Amén. Regresémonos ahora al capítulo 2. De Daniel. Léanme el versículo del 6 al 8. Por la bendición del Padre, del Espíritu Santo, palabra de Dios. Y si me mostrares el sueño y su interpretación, recibiré de mí dones y favores y gran honra. Decidme pues el sueño y su interpretación. ¿Quién decía esto? ¿A quién? ¿A quién?
No ¿A eran, quién no esos, decía? no eran sus adivinos. A los que estaban con él en ese momento. sus ¿ok? adivinos. Continúa, hermano. Respondieron por segunda vez y dijeron: diga el rey el sueño a su siervo y le mostraremos la interpretación. El rey respondió y dijo: yo conozco ciertamente que vosotros ponéis dilaciones, porque veis que el asunto se me ha ido. Si no me mostráis el sueño, una sola sentencia hay para vosotros. ¿Qué pasa? Ciertamente preparéis ¿Qué te dio tu respuesta mamá hoy? mentirosa y perversa, que decir delante de mí, entre tanto que pase el tiempo, decidme pues el sueño, para que yo sepa que me podéis dar su interpretación. Los calderos respondieron delante del rey y dijeron: no hay hombre sobre la tierra que pudiera declarar el asunto del rey. Además de esto, ningún rey, príncipe ni señor preguntó cosa semejante a ningún mago, ni astrólogo, ni caldero, porque el asunto que el rey demanda es difícil y no hay quien lo pueda declarar al rey, salvo los dioses cuya morada no es con la carne. Amén. Vamos a dejarlo hasta ahí. Fíjense, aquí Nabucodonosor le está hablando de una revelación que el Señor le da a él a través de un sueño, pero que él al despertarse se le olvidó. Y él sabía que ese sueño tenía un mensaje, tenía una interpretación, tenía algo, pero él no recordaba cuál era el sueño. ¿Qué hizo él? Mandó a llamar a todos los hechiceros, adivinos que estaban junto con él desde su reinado, para que le dieran la interpretación. Ninguno de ellos se lo dio. Como ustedes saben, todas las cosas que el Señor le revela a sus hijos, nadie de afuera le va a venir a interpretar a ustedes. Toda interpretación tiene que ser dada por Dios y su Espíritu Santo. Cuando él conquista Israel, él manda a buscar sabios de Israel que supieran todo tipo de lengua, que supieran todo tipo de cultura, que supieran todo, porque él sabía que los judíos estaban preparados, eran estudiados. Y entre eso estaba Daniel. Cuando Daniel se entera de esto, de que Nabucodonosor iba a mandar matar a todos los adivinos, sabios, magos que estuviesen en el reino, porque ninguno le lograba interpretar el sueño, Daniel dijo: llévenme ante él y yo hablo con él. La historia bíblica cita de que el rey habló con Daniel. Daniel le dijo: dame unos días y yo te interpreto. Le habló y le dijo sobre el sueño que hemos estado hablando. ¿Ok? Ahora bien, en el capítulo 11, como leímos también hace un momento, habla sobre lo que es la toma de todos estos imperios, desde su vida hasta sus caídas. El versículo, en el capítulo 11, el versículo 6, habla sobre, vamos a leerlo primero, 6 del 11. Del 11 al 6, al cabo de años harán alianza. Hija del rey del sur vendrá al rey del norte para hacer la paz. Por ella no podrá detener la fuerza de su brazo, ni permanecerá él en su brazo, porque será entregado a ella y los que la habían traído. Así mismo su hijo y los que estaban de parte de ella en aquel tiempo. Ok, fíjense allí. Dice: al cabo de años harán alianza. La hija del rey del sur vendrá al rey del norte. ¿Cuál es reinado? El de Ptolomeo y el de Seleuco Nicanor, que fueron los únicos dos imperios que quedaron. ¿Ok? Hicieron una alianza. La hija de uno se casa con el hijo del otro y le engendra a sí mismo un hijo. Este hijo iba a ser el rey y el representante de ambas naciones. ¿Ok? El versículo 7. Pero un renuevo de sus raíces se levantará sobre su trono y vendrá con ejército contra el rey del norte y
y entrará en las fortalezas, y hará en ellos a su arbitrio y predominará. Dice que se levantará uno que vendrá a conquistar al rey del norte. Hará de ellos su nación y será uno. El versículo 8. Y aún a los dioses de ellos, imágenes fundidas y sus objetos preciosos de plata y de oro, llevaron a los cautivos a Egipto. Y por años se mantendrá Contra el rey del norte. Ahora, ¿dónde me refleja esto la historia? La Biblia dice que el rey del sur trataría de hacer una alianza. Su hija, la princesa Berenice, hija de Ptolomeo II, el rey del sur, fue dada en matrimonio a Antíoco Teos, el divino, rey del norte. Este pacto estipulaba que Antíoco debía divorciarse de Laodice. Fíjense, Antíoco ya estaba casado, él ya tenía su reina, pero para poder crear esa alianza, él tenía que divorciarse de su esposa para casarse con la hija del otro emperador. Era la única manera de que hubiese una alianza. Esto parece una telenovela. Para casarse con Berenice, y que el hijo que naciera de ambos sería proclamado heredero al trono. En el año 247 a.C. muere Ptolomeo II y Antíoco Teos aprovechó la ocasión para romper el tratado, envenenando a Berenice y a su hijo para volver al lado de su antigua esposa. Rompe el pacto aprovechando de que el rey del otro lado se murió. Un año después, Ptolomeo III, hermano de Berenice, invadió el territorio del rey del norte y como venganza mató a su esposa de Antíoco, regresando a Egipto, llevándose un cuantioso botín de 4.000 talentos de oro, 4.000 talentos de plata y 2.500 ídolos y vasos sagrados. ¿Se cumple o no se cumple la profecía en ese momento? Versículo 14. En aquellos tiempos se levantarán muchos contra el rey del sur, y hombres turbulentos de tu pueblo se levantarán para cumplir la visión, pero ellos caerán. Vendrá. Hasta ahí. Es una fiel referencia a la guerra que sostuvieron los macabeos contra Antíoco, tratando de lograr la independencia de Israel e implantar una teocracia, pero ellos fracasaron. ¿Qué es una teocracia? Yo eso lo dije la otra vez, que hablé sobre la democracia, la teocracia. ¿Qué es una teocracia? ¿Cómo? El gobierno de Dios. Ajá. ¿Y qué más? Gracia de gobierno, ¿verdad? Teocracia, si Teo es Dios, es quien dio gobierno, ¿ok? El gobierno de Dios, correcto. Ahora sí, del 15 al 19. Vendrá, pues, el rey del norte, y levantará las lugares y tomará la ciudad fuerte, y las fuerzas del sur no podrán sostenerse, ni sus tropas escogidas, porque no habrá fuerzas para resistir. Y el que vendrá contra él hará su voluntad, y no habrá quien se le pueda enfrentar, y estará en la tierra gloriosa, la cual será consumida en su poder. Afirmará luego su rostro para venir con el poder de todo su reino, y hará con aquel convenios y hará una hija de mujeres para destruirlo, pero no permanecerá ni tendrá éxito. Volverá después su rostro a las costas, y tomará mucho. Mas un príncipe hará cesar su afrenta, y aún hará volver sobre él su aprodio. Luego volverá su rostro a la fortaleza de su tierra, mas tropezará y caerá y no será hallado. Ok, fíjense algo, un tips. La Biblia habla de guerras consecutivas. Si nosotros leemos todo el capítulo 11, vamos a encontrar de guerras y batallas consecutivas. Pero no quiere decir que fueron seguidas de semanas en semanas o año a año. Pasaron años. Quiere decir que hubo tiempo de que los gobernadores duraran en su reinado.
¿ok? Pasaron años. Fíjense que empezamos desde los 500 y pico antes de Cristo y ya vamos por el 247. Todo esto para llegar al punto del nacimiento de Cristo, ¿ok? En la antigüedad los años se contaban de una manera descendiente. Hoy en día, después del nacimiento de Cristo para acá, se cuentan de una manera ascendiente, ¿ok? Por eso que ustedes cuando ven la historia van a encontrar que, oye, pero si me estás hablando del 500, ¿cómo ya vas por el 200? Que tiene que ver una cosa con la otra. Porque va de una manera descendente. A partir de ahora es una manera ascendente, ¿ok? Para que no les vaya a crear confusión, porque a veces eso nos los enseñaron en historia cuando estábamos en el liceo y uno no entendía el porqué. Ok, los versículos del 15 al 19 nos hablan de Antíoco III el Grande. Comenzó a reinar a los 19 años, vence a Ptolomeo IV, rey del sur, en Apamena, según el versículo 15. Ptolomeo prepara contra él un poderoso ejército de 70.000 infantes, 7.000 jinetes y 73 elefantes. Chocan en Rafia y aunque los elefantes de Antíoco vencen a los Ptolomeos, su infantería no resiste el empuje de los egipcios. Antíoco logra huir gracias a la velocidad de su caballo, al que él llamaba Estela de Pitón, dejando más de 10.000 cadáveres en el campo de batalla, según versículo 16. Además de guerrero, es un hábil político y gran diplomático. Caza a los príncipes de Capadocia y Egipto, Cleopatra y Ptolomeo, versículo 17. Es vencido por Lucio Cornelio en la batalla de Magnesia, en el año 189 a.C., y es obligado a desalojar toda el Asia Menor y a pagar un tributo de 15.000 sexercios anuales. Esto lo obligó a buscar dinero en cualquier lugar. Asola el rico templo de Bel Marduk en Ilameida, lo que trajo como consecuencia que el pueblo se enfureciera y lo linchara. Versículos 18 y 19. Vamos ahora a leer el 20, versículo 20. Y se levantará en su lugar uno que hará pasar un cobrador de tributo por la gloria del reino, pero en pocos días será quebrantado, aunque no en ira ni en batalla. Y le sucederá en su lugar un hombre despreciable. Ya, ese es el 20, ¿no? Sí, le leí el 20, pero como usted se quedó, seguimos. Ajá, no, nada más el 20. Ok. Amén. Nos habla de Seleuco Filopater, sucesor de Antíoco el Grande, desde 187 al 175 a.C., muriendo envenenado por un cobrador de tributos en nombre de Heliodoro, después que lo enviara a saquear el templo de Jerusalén. Ahora sí el versículo 21. Y le sucederá en su lugar un hombre despreciable, al cual no darán la honra del reino, pero vendrá sin aviso y tomará el reino con halagos. Fíjense, reseña que tomará en su lugar un segundo hombre despreciable. El ilustre, Antíoco Epifanes, el ilustre, aunque sus contemporáneos lo adoptaron como Hipamanes, el loco. Hijo menor de Antíoco el Grande, nació en Atenas y educado en Roma. Tratando de imponer la cultura helenística, provoca la primera persecución religiosa que registra la historia sagrada. Aunque no tenía derecho a gobernar por ser el hijo menor de su padre, se valió de engaños para obtener la corona, según el versículo 21 y 23. Su vida fue blasfema ante Dios. Ocupó a Jerusalén y un sábado realizó una mortandad en la ciudad, versículo 24. Revocó los privilegios que su padre le había concedido a los judíos. Castigó con las más severas penas la práctica de la ley. Construyó detrás del templo una estatua a Zeus y transformó su patio en lugar de bacanales, siendo acompañado en esto por judíos apóstatas, llamados también los hombres sin ley. Versículo 31.
Su forma cruel de gobernar motivó al movimiento de los macabeos. Judas, Jonathan y Simón, versículo 32, murió como su padre en Elimaida cuando realizaba una expedición de rapiña, pero no despedazado como él, sino con un disgusto. Agarró una rabia y se murió. ¿Viste? Porque hay que cuidarlo, hermano. No hay que estar agarrando rabia por gusto. Hizo todo lo contrario a lo que hizo su padre. Las cosas buenas que le dio para los judíos, él las revocó. Fue partícipe de una de las grandes persecuciones religiosas, como lo dice, registrado en la historia. Ocupó Jerusalén, asesinó una cantidad de judíos, o sea, hizo todo lo contrario a lo establecido. Este es parte de lo que es el imperio, ¿cuál? Se perdieron todito, ¿verdad? Mucha historia. Esto es parte de lo que es la caída del imperio griego. ¿Ok? Esto es parte de la tercera postura de la estatua y el tercer animal que vio Daniel en el capítulo 7. Perdón. La próxima semana vamos a hablar sobre las piernas de hierro, los pies en parte de hierro y en parte de barro cocido. El cuarto imperio que menciona la estatua de Nabucodonosor y el sueño que le fue dado a Daniel. ¿Se entendió? Es un poco enredoso porque la historia es así. La historia es algo maravillosa. De verdad que le insto, hermano, a que lean e indaguen sobre la historia universal. La historia es algo maravilloso. Y como siempre les he dicho, hay cosas que la Biblia no te va a decir, pero la historia lo va a reflejar. Y hay cosas que en la historia te va a confirmar lo que dice en la Biblia, como lo acabamos de ver aquí. 455 años de silencio que hay entre Malaquías y Mateo, donde no hay nada escrito de qué sucedió, pero el Señor ya lo había dicho mucho antes, y el cumplimiento está en la historia. ¿Se entendió? Leer historia, hermano, no es salirse de la Biblia, es parte de ella, porque la historia confirma lo que está escrito. Hay evidencia, a lo que nosotros llamamos evidencia, al igual que en la geografía. En la geografía, por eso es que hay Biblias que en las partes de atrás aparecen mapas. Eso es para que nosotros veamos todas las caminatas que se echaban esas personas cuando iban a predicar en aquel momento. Porque en ese momento no había carro, no había guagua, no había moto, no había nada de eso. Había pura pierna y burro. Amén. Vamos a ponernos de pie.